la lectura del día de hoy está en la carta de Pedro, de la segunda carta de Pedro, y vamos a leer los versículos del capítulo 3, versículo 1 al 10. Aquí está descrito al 9, pero justo el 10 creo que es uno que necesitamos completar. Entonces le voy a pedir que por favor tenga allí también su Biblia y vamos a leer estos versículos. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Impresionante. Y les voy a dar un poco del contexto, hermanos, porque estoy yo impactada. Obviamente nosotros no estamos así como anticipando qué es lo que viene en los libros en la parte de atrás, ni lo editamos ni nada. Cuando vi esta lectura que iba a ser la primera del año, realmente me impactó, hermanos, porque les compartía a mis hermanos que estuvimos en el tiempo de ayuno y de oración, que en el día último de la madrugada del lunes, el Señor me inquietaba a ir a tener un tiempo de silencio, porque inclusive me dijo, silencio. Entonces me fui al lugar donde procuro orar y así estuve en silencio. Y lo que quiero rescatar en ese momento, hermanos, fue varios mensajes. El Señor me dio varias dirección que tenía yo que poner en práctica en mi vida y en algunos otros aspectos, pero entre ellos era justamente parte de lo que les compartí el día domingo, el recuperar nuestro tiempo de ese amor, de adoración, de postrarnos delante del Señor, como lo hacía María de Betania, ese tiempo de decirle, Señor, te amo, ese tiempo de decirle, primer mandamiento al 100, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, recuperar ese amor. Ese es como el primer punto importante para mí en este 2021 y que yo los invito a que también ustedes busquen en ese mismo anhelo, en ese mismo hambre y en esa misma sed a nuestro Señor. El segundo aspecto era la reconciliación, las relaciones familiares, las relaciones que pudieran estar un poco débiles, pues fortalecerlas y que el Señor nos dé tiempos de reconciliación. Estoy esperando en Él y estoy anhelando que así sea y espero que justo con su intervención poderosa lo podamos lograr en muchos aspectos de nuestras vidas. Pero la tercera dirección que entendí de parte de Dios es estudien mi palabra, conozcan mi palabra, lo que nos ha dicho desde todos los tiempos, hermanos. Oseas 4, ahí está. ¿Por qué pereció el pueblo? Por falta de conocimiento. Y particularmente el conocer los tiempos que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros en este momento. Y cuando les doy este contexto,
porque justamente cuando vamos a este texto que estamos leyendo, que Pedro les escribió y le dice, ya te he escrito 2 veces y en esta segunda vez vuelvo a ti con ese anhelo de despertar ese limpio entendimiento. Y yo creo que es justamente parte de lo que también nosotros necesitamos, hermanos. Necesitamos que el Señor abra nuestro entendimiento, que el Señor nos ayude a tener ese discernimiento de su palabra, para que no solamente leamos, sino que el Espíritu Santo nos dé esa revelación profunda de lo que nosotros debemos entender y poner en práctica. Y particularmente de lo que está hablando aquí, segunda de Pedro, es de que muchos vendrán en esos últimos tiempos eh, burladores, burladores que van a estar diciendo, oye, ya pasaron 2020 y ya casi 21 años, ¿y dónde está Jesús? No que iba a venir. Ya se me hace que eso se tardó o quizás es algo que no va a acontecer. Entonces, es parte de lo que nosotros como hijos de Dios, y ese es el tercer mensaje, nosotros debemos de ser claros de lo que la palabra de Dios nos enseña en función de su segunda venida. Esa reflexión también se las hago, hermanos, porque gloria a Dios que vivimos en este tiempo donde Jesús ya vino por primera vez. Pero nosotros estamos en ese paréntesis de su primer venida y su segunda venida. Y así como fue tan cierta la primer venida, y así como fue tan cierta todas las profecías que se decían de nuestro Señor Jesucristo para que Él viniera y Él cumplió cada una de ellas y fueron cubiertas todas a cabalidad, así también será para la segunda venida. Para la segunda venida, el Señor nos ha dejado en su palabra también muchas profecías que nosotros como hijos de Dios no debemos de estar ignorantes de ellas, porque entonces vendrán estos burladores, se burlarán de nuestra fe, se burlarán y nosotros al ignorar la palabra germinará una semilla de incredulidad. Entonces, este es el tercer mensaje llamado, amados, tenemos que conocer la palabra de Dios para que podamos nosotros vivirla, experimentarla, pero también para que nosotros podamos comprender el tiempo que nos ha tocado vivir. La palabra de Dios nos enseña que estos burladores eh, estarán metiendo esas ideas, ¿no? Esas ideas de que quizás eso que nosotros esperamos, eso que nosotros sabemos que va a ser una realidad, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pueda no ser verdad, pueda ser algo que estamos ingenuamente esperando. Por ello, una vez más, el mensaje es conozcamos la palabra de Dios. Y para ello, hermanos, pues sí he estado yo estudiando algunos capítulos, algunos versículos que quiero yo compartirles en esta noche. Y también yo quisiera que en función a este tiempo nosotros seamos muy, muy sabios en ello, porque todo lo que se diga de los últimos tiempos, todo lo que se diga respecto de esto que el apóstol Pedro está hablando aquí de la segunda venida, tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Nada de lo que yo le comente y nada de lo que usted escuche, porque seguramente estarán de repente escuchando algunos otros mensajes que no estén fundamentados en la palabra de Dios. De entrada, hermano, ahí le hago un warning. Vaya siempre a la palabra de Dios y seamos como los hermanos de Berea, como dice Hechos 17:11, se lo voy a leer. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, que tengamos nosotros esa apertura para conocer la palabra, los últimos tiempos, las señales que el Señor nos ha dejado en su palabra, pero que también, como dice aquí, lo escudriñemos, que vayamos y vayamos a su palabra y validemos esto que vamos a estar estudiando. En mis reflexiones que de repente yo me pregunto a mí misma, hermanos, perdón por decirlo así,
Imagínese que a usted y a mí nos hubiera tocado vivir en el tiempo en el que vino Jesús o en el tiempo en el que apenas ya estaba Jesús como un bebé. ¿Cuánto de lo que nosotros sabríamos de la palabra nos hubiera llevado a aceptarlo o a negarlo? Entonces, esa es parte de las preguntas. Y eso es de cara a lo que nos va a tocar vivir, que es esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tanto nosotros conocemos de la palabra de Dios que nos va a permitir comprender cuáles son esas señales de los últimos tiempos? Les voy a compartir un poco de un comentario respecto a esta cita de segunda de Pedro 3, donde habla acerca de los burladores, porque justamente el mensaje de los últimos tiempos tiene que vencer algunos obstáculos. Y algunos de ellos es que actualmente podríamos decir que es un mensaje que no es algo tan abierto, un mensaje que yo esté esperando que podamos ir a profundizar los últimos tiempos. Quizás yo estoy ahorita buscando más bien un mensaje que me hable de la salud por los tiempos en los que estamos viviendo, pero es necesario que nosotros, aparte de que escuchemos respecto de la salud, conozcamos la palabra de Dios a profundidad y tengamos en cuenta qué es lo que dijo Jesús de estos últimos tiempos. Entonces, este comentario dice, Pedro advirtió a los santos de los peligros de este espíritu de burla, el que quería que el cuerpo de Cristo supiera la oposición que vendría con esto. Todos aquellos que se paren a favor de la verdad en los últimos tiempos experimentarán resistencia de parte de estos burladores, dentro y fuera de las iglesias. Muchos se echan para atrás y no enseñan acerca de los últimos tiempos debido al temor al hombre y de lo que ellos puedan decir. Y justamente la cita que estoy haciendo referencia es a segunda de Pedro 3, del 3 al 4. Los burladores se reirán y criticarán a los que buscan entendimiento, quieran proclamar la verdad y prepararse para el regreso de Jesús. Para Pedro esto era una prioridad, advertir a los santos de no volverse cínicos, de ser observadores de las señales de los tiempos, siempre preguntándole al Espíritu por más entendimiento. Entonces, aquí ya también hay una tarea. Espíritu de Dios, danos entendimiento. Yo le comento, mi hermano, que lamentablemente nosotros vemos que antes de que venga también nuestro Señor Jesucristo, el amor de muchos se enfriará y habrá apostasía. ¿Por qué? Porque hay 4 mensajes que vamos a estar nosotros escuchando cada vez más fuertes en el mundo. Y esto hará que cambie la fe de mucha gente en los últimos tiempos. El primero de ellos, el mensaje que vamos a estar escuchando muy fuerte es el temor. El temor es algo que nosotros ahorita lo estamos viviendo a razón inclusive de esta pandemia, del virus, del temor a contagiarnos. Esto es parte de lo que va a estar siendo cada vez más fuerte, más claro. El segundo mensaje, y el temor lo podemos ver en Lucas 21, 26. Déjeme, voy a Lucas 21, 26 para irle dando lectura. Lucas 21, 26 dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Mensaje número 2, ofensa. Vamos a Mateo 4, 24, 10. Mateo 24, 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Por eso el mensaje 2 es reconciliación, perdón, quitar de nosotros y en medio de nosotros la ofensa. Mensaje número 3 que va a estar siendo levantado cada vez más en el mundo, la lujuria.
Lucas 21:34, vamos ahora. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Cuarto mensaje, engaño. Mateo Lucas, ¿qué, 24. perdón? Lucas, el anterior es Lucas 21:34, ese es lujuria. Y engaño, Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En función de estos asuntos que se van a estar elevando cada vez más, hermanos, nosotros entonces tenemos una mayor responsabilidad de conocer lo que Jesús dijo respecto de los últimos tiempos. Y para ello voy a regresar a Mateo 24, todo el capítulo 24, 25 de Mateo, el Lucas 21, Lucas 17 y ahorita le doy el otro capítulo que es como de los básicos. Vamos igual y a dejarnos los de tarea para estarlos leyendo y vamos a con ello, es Marcos 13, los voy a repetir, Mateo 24, 25, Marcos 13, Lucas 17 y 21. De todos ellos se hace un ensamble, diferentes apóstoles vieron, escucharon y cada uno tomó y puso algunos detalles, uno más en otros. Y de estos capítulos, el Señor Jesucristo dan testimonio de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo de los últimos tiempos. Ahorita solamente vamos a leer del capítulo 24 de Mateo, los versículos 32 al 32 al 44. Mateo 24 del 32 al 44. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Gracias, Cuquita, gracias. Y esto es respuesta a lo que los discípulos le preguntaron en el versículo 3. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, allí Jesús le responde a sus discípulos, esto solamente es un extracto, pero todo el capítulo está hablando nuestro Señor Jesucristo de esos últimos tiempos. Y aquí hay un mensaje que yo quiero enviarles, hermanos. Nosotros entendemos claramente que la hora y el día nadie lo sabe, nadie lo sabe. Y de lo que Cuquita ahorita nos está leyendo, podemos aprender que de la parábola de la higuera, que cuando ya se ve, ¿no? Que va esa rama que está tierna y que brotan las hojas, pues entonces sabemos que el verano ya está cerca. Esto es lo primero que debemos aprender. Lo segundo, que su venida está cerca. Y tercero, que nosotros debemos de ser vigilantes. ¿Por qué? Porque estas señales, el Señor Jesucristo habló de 20 señales negativas y 2 señales positivas. 20 señales negativas que en lo particular está hablando de algunas tendencias negativas que nosotros vamos a estar viendo. Le quiero dar la lista de esas 12 tendencias negativas porque esto desprende
todavía más la razón de por qué nosotros debemos de estar claros en los tiempos que estamos viviendo, pero de que, como vimos hace ratito, debemos de estar vigilantes y de que Él está cerca. ¿Cuáles son esas tendencias negativas? Primero, los falsos cristos. Segundo, las guerras. Tercero, conflictos. Guerras económicas es el cuarto. Quinto, hambrunas. Sexto, pestilencias. Séptimo, terremotos. 8, tumultos. 9, conmociones. 10, señales temibles. 11, señales del cielo. Y 12, persecuciones. ¿Alguno de ustedes ha escuchado que todo esto ha sucedido? De estas 12 tendencias que le hablé, ¿han escuchado que se está dando en estos tiempos? Y las guerras, por ejemplo. La hambruna. Así es. Terremotos. También. Pestilencias. Sí. Pues Aquí andamos, ¿no? En casa. Conflictos étnicos. También. Falsos cristos. También. Como que cada vez hemos escuchado que estas tendencias pues son una realidad, ¿no? Son una realidad y esto, amados hermanos, es algo que cada vez suena más. Por eso debemos de estar vigilantes y como en la higuera, si vemos que la ramita está tierna, es que esto cada vez está más cerca. Ahora, la realidad es de que nadie sabe una vez más el día ni la hora, pero sí habla en el versículo 34 de capítulo 24 de Mateo, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, habrá una generación que verá todo esto, hermanos. Todo esto. Y cuando esto se vea al 100, pues esto está más cerca, ¿no? Ya es prácticamente. Ahora, nosotros como hijos de Dios, el hecho de saber que viene esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, a nosotros no nos debe generar temor, a nosotros nos debe generar gozo, nos debe generar victoria, nos debe generar esperanza, porque el Rey de Reyes se pondrá en el trono y entonces nosotros, hermanos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y va a venir un cielo y una tierra nueva. Entonces, para nosotros es mirar a Jesús en ese trono. Debiera ser entonces para nosotros algo de gozo, algo de júbilo. Pero nosotros entonces debemos de estar como hijos de Dios conscientes de qué generación es la que podemos estar viviendo. ¿Nos tocará mirarlo? No lo sé, pero nosotros sí debemos de estar totalmente firmes porque yo tengo la responsabilidad de transmitir esa fe en esperanza firme a mis hijas y a mis nietos, porque serán ellos las siguientes generaciones que mirarán todo al 100 y al 200% y entonces cada vez más estará cerca Jesús. No lo sé, hermano, pero yo haré conforme a lo que entiendo que es mi responsabilidad de yo transmitir a mis generaciones una fe fuerte, no una fe débil, porque como veo que el mundo va a venir como una ola que va a querer meter temor, que va a meter esta parte de lo que veíamos de la glotonería, de la lujuria, que va a querer meter todos esos mensajes, entonces va a hacer que la fe de muchos flaquee. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar aún más firmes para que nuestra fe y la de nuestras generaciones no falle, no falte. Ahora, acompáñenme a leer porque también aquí la misma palabra nos habla de cómo se establece una generación. Vayamos a Génesis, el capítulo 15. Es de los capítulos que nos puede dar un poquito de luz de cómo establece el Señor en su palabra el término o el inicio de una generación. Vamos a leer en el capítulo 15 y vamos a ir al versículo del 13 al 16. Se los voy a leer porque les voy a hacer una pregunta. 13. Entonces Jehová dijo a Abraham,
Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán y juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. La pregunta que le quiero hacer es, en función a este texto que leímos, ¿cuánto dura una generación? 100 años. 100 años, ¿no? Entonces, ¿cuál generación, le digo, es la que va a mirar todo y pasarán más o menos esos 100 años? No lo sé. No sé si es la mía, la de Jimena o la de mi nieto, ¿no? Pero nosotros tenemos una responsabilidad para que nuestra fe se transmita a nuestra siguiente generación. Amén. Entonces, mis amados hermanos, es tiempo de que nosotros seamos diligentes y vayamos a profundizar estas tendencias, estas señales que el Señor nos ha dejado en su palabra, para que nosotros estemos firmes, para que nosotros no tambaleemos, para que nosotros tengamos esperanza y no hagamos oído a los mensajes que el mundo cada vez más va a estar impulsando. Amén. Vamos entonces. Pastora, perdón, las primeras que dijo que son el temor, la lujuria, el engaño, ¿qué son? Son los mensajes que cada vez más, hermana, vamos a estar escuchando en el mundo, ¿no? En el mundo va a haber cada vez más ese temor, cada vez va a venir ese mensaje, decía yo, de ofensa, de lujuria, de engaño. Y entonces nosotros, en medio de la iglesia, nosotros debemos de quitarnos, ¿no? De sacudirnos de este temor, sacudirnos de esa ofensa que pueda haber en nuestro corazón, perdón, esa lujuria, que inclusive el texto que leímos habla de glotonería, ¿no? De embriaguez. Entonces, fíjese que de repente, ahorita pasaron las vacaciones de Navidad, ¿no? Uno come de más y más, pero luego también se embriaga, no con bebida, no me refiero a eso, sino se echa una serie completa en un día, hermanos. La verdad, uno queda con esa misma sensación, ¿no? Y del engaño, el engaño. Entonces es parte de lo que cada vez más vamos a estar viendo en este mundo. En este mundo, ¿por qué? Porque este mundo es gobernado por Satanás, ¿no? En el momento en que el hombre falla y desobedece a Dios, le da ese privilegio a Satanás para que tome esas riendas. Pero justamente lo que nosotros estamos esperando es que Jesús tome ese nuevo reinado que le corresponde. Aspecto importante y relevante, hermanos, el reloj de esta segunda venida también tiene que ver con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no es una nación que Dios ya se haya olvidado de ella, sino inclusive nosotros leemos ahí en Romanos, en el Romanos capítulo 11, como Pablo vuelve a decir, y va a haber tiempo para ustedes, y va a haber tiempo de reconciliación para Israel. Y entonces nosotros como hijos de Dios también debemos entender que hubo un tiempo en el año 70 después de Cristo que una vez más, como lo vimos en el tiempo de Jeremías, fue destruido totalmente el templo de Jerusalén y fue quitada piedra sobre piedra y hoy hay una mezquita. Pero nosotros sabemos que una vez más será tomado ese lugar para ofrecer sacrificios, para hacer el ritual que está establecido por los judíos en el Antiguo Testamento. Y ese templo que va a retomar ese trabajo no será el templo que va a venerar y en donde el Señor va a reinar. Al contrario, ese templo va a ser tomado por el anticristo. Y una vez más, este templo será destruido. Y en él, entonces sí vendrá el reino, el templo, el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, nosotros debemos de también estar atentos a todas esas noticias de Israel, porque es parte del reloj de toda la historia de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, pues esta es una historia que continuará, porque hay muchos capítulos en la palabra de Dios. Hubo alrededor de 80 capítulos que hablaron de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo
Hay un predicador que dice que hay 150 capítulos, hermanos, en la palabra de Dios. Entonces, hay que ir estudiándolos. Este estudio es fascinante, debemos nosotros profundizarlo, debemos nosotros comprenderlo, para que una vez más el mensaje en nuestro corazón sea de gozo, sea de esperanza y sea de victoria, porque la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es para victoria. Amén.